Hola, bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de este video podcast entre Café y Letras. Aprovechando la nueva adaptación de Guillermo del Toro en la película Frankenstein, hablaremos un poco de y también de la autora Mary Shelley y su libro Frankenstein o el moderno Prometeo. Bien, para conocer un poquito más sobre la autora, Mary Shelley tiene el apellido del esposo, ¿no? Que es el poeta Percy Shelley, que estuvo envuelto en tenía su círculo social literario, pero también creo que para recordar acerca de Mary Shelley también tenemos que hablar de la madre, que fue pionera del pensamiento feminista. Creo que muchas veces se le olvida considerar el segundo apellido, porque tiene dos grandes fuentes literarias, tanto del padre como de la madre. Bien, la madre creo que es, aparte de llamarse Mary, también igual que la hija, son dos mujeres que han sabido centrarse en la literatura a partir de los juicios, de los prejuicios que hubieron en esa época, ¿no? La madre es autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, que se publica en 1792. Entonces, creo que ambas, dentro de lo que escriben, siempre está marcada ir más allá de lo que se relegaba a la mujer, ¿no? En el ámbito del hogar o de la maternidad. Creo que es importante ahí señalar un poco acerca de Mary Shelley. Ajá. Y también ese libro que mencionas de la madre, es donde recuerdo una frase que mencionan donde dice de que la mujer no es inferior a los hombres, sino que deben de tratarse a ambos como seres racionales. Y no es que la mujer sea inferior, como mencionaban, sino que decía que tenía menos oportunidades en ese contexto, claro, y que nunca se le apoyaba, ¿no? Que mayormente todo era al hombre. Y también su padre, si no mal recuerdo, era un filósofo, y según estaba leyendo decía de que Mary vivía en una familia como que muy avanzada a su época. Como que la madre era escritora, el padre era filósofo y ambos tenían como pensamientos muy distintos pero a la vez complementarios, y que esto iba a apoyar a Mary para su futuro como literaria. Claro, su entorno como que le favoreció, digamos, para que pueda ella desarrollarse, escribir pensamientos, porque en la época en la que vivió, decir todas esas cosas era como una barbaridad. Claro. Pero ten en cuenta también que escribe Frankenstein de una edad muy temprana, a los 18 claro. Entonces también tuvo el apoyo de su esposo, claro, tuvo su apoyo de él, pero a pesar de eso, no muchos de sus libros fueron conocidos por el mismo sentido, ¿no? O sea, de que era mujer y que tenía que ocuparse, pues, de una familia, incluso de ser el rol de ser esposa. Sí, Mary se casó a la edad de 16 años, si no me equivoco. Sí, entre 16 y 17. Creo. Sí, y su esposo tenía 21 años. Claro, era lo típico en esa época, no es cuestionable, pero era algo que se daba. Creo que a mí me llamó bastante la atención porque yo no sabía que el título completo era Frankenstein o el moderno Prometeo. Entonces, si nos hablas un poco acerca de la que es una parábola de mitología griega. Una mitología griega, ¿no? Ajá, de Prometeo. Es que Prometeo era como que un dios que dio la vida a los hombres. A través del barro dio como la vida a los hombres, y la historia cuenta o se narra a través de ella, donde quita el fuego divino a los dioses y baja hacia la tierra y se lo entrega a los hombres, ya que decía que los hombres no tenían una evolución considerable o que no se notaba mucho, ¿no? Y entonces cuando baja el fuego, entonces era para que ellos evolucionen mucho más rápido. Luego Prometeo, a través de esto, Zeus le da un castigo que fue encadenarlo en una montaña, y que un águila o un animal en este caso, que si no mal recuerdo era el águila, bajaba y picoteaba su hígado, y entonces era como un sufrimiento constante, pero que por las noches se regeneraba. Y eso lo podemos relacionar un poco con la obra, ¿no? Con Víctor, en realidad. Ajá, con Víctor en sí, porque muchas veces confundimos a Frankenstein como si fuera la criatura. Bueno, yo pensaba eso, la verdad. Sí, creo que es que la idea que nos ha vendido Hollywood acerca de Frankenstein es esa siempre, ¿no? Sí, creo que el monstruo verde, el que estaba todo así atornillado, y que era enorme y todo eso. Y entonces esa figura es la que siempre hemos tenido, pero si nunca nos hemos dado la oportunidad de leer el libro, o sea, el original, o sea, no una película adaptada, sino el libro, vamos a dar cuenta de que la historia en realidad es mucho más profunda y tiene ápices, es mucho más filosófica. Incluso, no sé, tal vez un poco
feminista también. Sí. Ajá. Y para no dejar pasar un poquito eso de Prometeo, la relación que tiene con el libro es a través de Víctor, ¿no? Ajá. Porque... Claro, ahí, o sea, el fuego que es reemplazado por el antiguo Prometeo, ahora Víctor lo tiene, la capacidad de concebir la vida. Ajá, por eso el moderno Prometeo. Claro, Ajá, es el el moderno moderno Prometeo, Prometeo. porque, o sea, él juega con la la vida, con la creación, ¿no? Ajá, Hay una Entonces palabra que interpone todo eso. dijiste súper importante, que es evolución. Ujú. O sea, Prometeo quería que los humanos evolucionásemos rápidamente, y lo Sí. que Víctor quiere es digamos, la inmortalidad. O sea, al principio en el libro se dice que él quería, digamos, dado la muerte de su madre, quería que las personas no muriesen. Supo que era imposible, o mejor dicho, revivir a los muertos. Supo que era imposible, pero entonces la idea de prolongar la vida o de crear una vida que fuera superior a las humanas, entonces le llenó los pensamientos. Claro, digamos. pero fue como un capricho, ¿no? O sea, Claro. él tuvo esa necesidad de hacerlo porque él deseaba, o sea, no había capaz un trasfondo más, no sé, más Claro, coherente. y yo creo que también ahí Mary como que trata de plasmar su propia vida, ¿no? Ya Sí. que si recordamos, Mary, su madre fallece a días- los días de que dar dar a a luz, luz. creo que a los 7, 13 días pues, en promedio. Y también Mary pierde a su primer hijo, bueno, hijo, porque él, nace prematuro y muere. Su esposo también muere en un velero y lo encuentran su cuerpo a los 3 días. Y sus 2 otros hijos también fallecen. Solamente Mary tiene un solo hijo, que es el cuarto. Y yo siento que trata de plasmar esto, ¿no? También a través de las muertes de todos los que se van a ir presentando a lo largo De de la todos obra, a los ¿no? que quiere Es como- Víctor. digamos. Creo que sí, es como una representación fatalista, y esto incluso se lo recalca más luego en la reedición que se publica en 1831, porque el principio es la de 1818, pero luego la reedita. Sí. Entonces creo que sí refleja ese fatalismo, pero también algo que yo había estado leyendo acerca de que creen que Frankenstein es una parábola acerca de cómo sería un mundo sin madres, porque vemos que es la ambición de un hombre quien crea a otro ser por un capricho, o sea, por solo quizás demostrar poder, pero no hay mujeres, o sea, es un mundo en el cual el rencor o incluso la ambición te ciega, ¿no? O incluso por demostrar que las mujeres no son exactamente necesarias o estrictamente necesarias para la reproducción Claro, humana. exacto. ¿No? Exacto. Yo quiero recalcar algo, ya que es que tú mencionaste sobre lo de Hollywood, porque sí es cierto, en lo de en las adaptaciones que teníamos en mente, o que muchos quizás aún siguen teniendo acerca de el ideal de que tiene Frankenstein, es como un ser el cual no es racional, no piensa, no se interroga. Entonces eso es lo que bastante me sorprendió al momento de leer el libro, porque nos hacen ver a Frankenstein como un monstruo, el cual es una persona tonta, que es lenta, que ni siquiera puede hablar. Entonces, O que su vida está que tirada a la violencia. Ajá. Sí. pero yo sí lo veía así, como una persona, como un monstruo tonto. Pero en cambio en el libro va mucho más allá, ¿no? O sea, él mismo se pregunta del por qué está viviendo, de cuál es su motivo, del por qué sigue acá, o por qué lo han creado. Y también da ese sentimiento de no pertenecer, ¿no? Y es algo que también yo creo que es muy autobiográfico por parte de Mary, porque a pesar de los prejuicios que ella sufrió durante toda su vida, de las pérdidas, de una vida fatal que tuvo, quizás también refleja eso, ¿no? De cómo a veces uno dentro de un mundo que llega no se siente parte de él, se siente como un extranjero. Claro, ¿no? Y eso que mencionas de los rasgos Ay, autobiográficos. Yo me pregunto, es como que le envuelve en su pensamiento de quién soy yo. O sea, él mucho se cuestionaba el hecho de que, por ejemplo, veía a la familia. Bueno, vamos a adentrar después vamos a adentrar acerca del libro. Pero él se cuestionaba mucho el ver a personas siendo felices y teniendo a semejantes a ellos mismos, y recibiendo el amor, la comprensión y la reciprocidad de una familia. Y entonces él, en ese sentimiento, se sentía tan solo en el universo, tan solo en el mundo. Se preguntaba: ¿quién soy yo? ¿Dónde están mis padres? ¿Tendré hermanos? No recordaba nada antes porque no tenía una vida antes. No tenía nada, o sea, solamente entonces, apareció. el hecho de cuestionarse todo eso, que ahora lo tomamos, bueno, o siempre hemos tomado como un tono filosófico, pero aún así nosotros tenemos una familia. O sea, sabemos que venimos de un padre y una madre, que tenemos hermanos, o que, bueno, algunos no, pero tienen otro tipo de familia, tienen vecinos, amigos, una red de contingencia que te hace sentir en comunidad. Pero él no tenía nada de eso. Sentirse totalmente solo en el mundo es un sentimiento terrible. Ajá. Creo que eso es, digamos, un poco la esencia también de
de ese libro, de sentirse solo. Y tal vez Mary también se sentía de esa manera, ¿no? Sola en el mundo, porque toda su familia prácticamente falleció. Ese sentimiento se plasma a través de su personaje, de la criatura. Sentirse extraño en un mundo de extraños. Sí. Y eso de que mencionas de los rasgos autobiográficos, había visto una entrevista de Guillermo del Toro, donde plasmaba eso, ¿no? Él mismo decía de que le pareció un libro muy interesante y que esta película lo había planeado por más de 20 años, porque dice que la primera adaptación que vio, que tú mencionas que fue en el 31, le gustó mucho, pero como que no reflejaba esos hechos que se mencionaban en los libros, ¿no? Y dice que él vio eso, no vio como que una obra de terror ni una obra de ficción, sino que vio algo más autobiográfico, como que Mary trataba de plasmar su vida en ella, y que él también quiso plasmar todas sus vivencias, tanto como hijo y como padre en la película. Y ya recordé lo que te iba a decir. Mencionabas de la primera edición, que fue cuando ella tenía 18 años. Ese lo publicaron y dice que fue con él en una imprenta con el papel más barato que hubo. Sacaron como 3.000 a 5.000 copias y la repartieron, pero fue de forma anónima. Pero yo no... ya, y dice que pensaba que, y la gente más bien pensaba de que el autor era el esposo de Mary Shelley. Sí, eso mayormente siempre se hacía con los libros de las mujeres que fueron escritas, ¿no? O sea, las firmaban el esposo. Y o anónimamente. Ella nunca recibió ninguna remuneración por los libros que publicó. No recibió nada. Ya en la segunda edición fue donde ella firma y se muestra como la autora. Y ningún libro ya se fue reconocido como tal, como un boom de ella, ¿no? Solamente como que Frankenstein. Porque al principio no había sido con su nombre. Ajá. Pero para anexar un poco acerca de lo de la adaptación, ahorita que estamos ingresando a lo de Guillermo, por ejemplo, hay una gran diferencia entre la adaptación que hace él con el libro, ¿no? Que es, por ejemplo, la relación del padre. En el libro, la relación con el padre es muy buena. Es hermosa. El papá es un amor, es el padre perfecto, el papá que todos quisiéramos tener, ¿no? Sí. Comprensivo, que te aconseja, que no se mete en tu vida, pero que al mismo tiempo está pendiente de ella. Un padre que es cercano, que es amoroso con sus palabras, que a pesar de, digamos, un regaño o algo, lo hace con palabras bellas, con palabras que realmente jamás te van a hacer sentir mal, que está presente todo el tiempo. Y no solo con él, con todos sus hijos, no solo con sus hijos, con las personas que también no lo son. Con quien era su esposa. Y creo que eso es lo que más duele, ¿no? Sí. O sea, porque Víctor viene de una familia en la que su madre le ha dado tanto amor y su padre también había vivido en un mundo, o sea, los recuerdos que él tiene a comparación de cómo es cuando luego de crear a la criatura esos son dos polos opuestos, porque siempre está como ese pensamiento, ese remordimiento de que había creado algo, pero también ese anhelo, esa nostalgia de que te había tenido una vida, una infancia hermosa. Claro, tal vez esa relación o esos polos opuestos, como los mencionas, sea el sentimiento tanto de culpa que tiene. Porque si tú vienes si venimos de una familia que siempre ha recibido violencia o tal cosa, entonces no te parece tan extremo y quizás te sientes condenado al sufrimiento. Pero el que ha vivido en una familia unida, una familia que se amaba, el vivir todo el resto de la pérdida de seres queridos es aún más doloroso todavía, ¿no? Sí. Es muy fuerte. Y como mencionaste en la adaptación, era como que el padre era un ser muy amoroso, pero en la película lo muestran como un ser frío, como un calculador. O sea, que siempre exigía a Víctor, y entonces todo ese acto de violencia, tanto psicológica, que el padre puso sobre Víctor, también lo pone Víctor sobre su criatura, o sea, sobre su propia creación. Y vemos el seguimiento de patrones, ¿no? Que ahora está muy como de moda, y sabemos que, o sea, cuando una persona es criada de cierta manera, entonces va a seguirse un patrón, ¿no? Sí. Si no trabaja en ello, va a seguir con el mismo patrón. Entonces eso es lo que trata también de reflejar Guillermo del Toro un poco acerca de las familias, de cómo se siguen esos patrones. Que en el libro no se muestra, en el libro es el papá y la familia son amorosos, es una familia perfecta casi, y aún así Víctor hace lo que hace, ¿no? Pero Guillermo del Toro trata de ver un poco más acerca de lo que la mayoría sufre o tal vez ha sufrido, o lo que se está hablando también ahorita acerca de las crianzas y cómo esas influyen luego en la adultez de los niños, ¿no? Entonces, digamos, eso también se trata de reflejar en la película. Sí. Otra parte también es que había visto algunos análisis acerca del paralelismo que tiene, por ejemplo, Elizabeth con el acercamiento con Frankenstein, o sea, cómo ambos sienten esa misma sensibilidad, que en Elizabeth se le es como juzgada, porque como es mujer entonces debe ser sensible, que porque se le entiende con el monstruo, porque tiene ese sentimiento ¿de qué podría decir? De ternura o de ingenuidad. Yo creo que más va también por eso, y como que
ambos conectan. Yo lo sentí eso. Claro, pero eso lo vemos reflejado en la película, porque en el libro no tienen ese acercamiento. En el libro no tienen ese acercamiento. Nunca Claro, porque en el libro... Cuando lo matan, ¿no? pero en la película no está ni el amigo, que se llamaba, ¿cómo se llama? Herbal. Claro, que él fue un gran apoyo para Víctor. Ajá. Que más o menos puede representar por el tío de Elizabeth, pues, ¿no? O no más o menos. Claro, pero no Elizabeth era un personaje que le exigía mucho a Víctor, más que acompañarlo y estar pendiente de él. Yo tal vez, quizás, podría ser el hermano William, que en el libro es un niño pequeño, pero en la película ya es un adulto, ¿no? Y supongo que lo acompaña. Yo siento que él representa más al amigo. Porque un poco lo acompaña, o sea, no tanto, digamos, incluso cuando Víctor le quiere decir lo que siente y tal, le dice como que, pero sí, has logrado tal esto, ¿no? Todo, trata de acompañarlo, más que todo. El otro, el tío de Elizabeth. Es como que quiso... O sea, lo apoya, pero con una intención, como estábamos conversando. O sea, como también que ahí tú decías, ¿no? Que reflejaba el capitalismo, ¿no? Porque invierte en una empresa sobre esto, pero solamente para su propio provecho. Él no piensa en realidad en los beneficios que podría traer a la humanidad. Claro. Es que podríamos, o en los beneficios o en los daños que podría traer. Que podríamos, digamos, justificarlo por ahí, no, sino que lo piensa en un bien propio, porque él tiene sífilis en la película, y entonces está muy mal, ya sus órganos están prácticamente destruidos, ¿no? Obviamente después... Él solamente buscaba un cuerpo para pasar. Para pasarse en un cuerpo, nada más. Sí, es lo que solamente buscaba. Sí. También quería hablar sobre la personalidad de Frank, la criatura, ¿no? De Frank. Porque no tiene nombre. No tiene, claro, nunca le dan nombre. Lo peor del mundo es que no te pueden dar un nombre. Hasta un perro tiene un nombre y la criatura no tiene un nombre. Siempre es el monstruo, la criatura, ese ser. Y hay frases que realmente, o sea, ¿cómo se siente una persona que, por ejemplo, él cuando espía a las personas en la cabaña, yo estoy hablando del libro ahorita, él dice, bueno, estas personas responden a tales nombres, ¿no? La muchacha responde a tal Ágata, hermana, hija. El muchacho responde a Félix, a hijo, a hermano. El anciano responde a otro nombre, a padre, ¿no? Entonces ellos tienen nombres, saben que por esos nombres están, y él no se enteraba quién era él. ¿Quién era él? O sea, el sentirse, ni siquiera tener un nombre, ni siquiera saber cómo presentarte o decir, soy tal persona. Cuando él va a la cabaña, él dice, soy un viajero, no, porque no tiene un nombre, no soy tal persona y estoy viajando, sino simplemente soy un viajero. O sea, simplemente da la acción que está haciendo, pero no tiene un nombre, ese sentimiento de cómo se da cuenta de que no tiene esa identidad, porque jamás se forjó esa identidad. Es bien triste, la verdad. Y también el hecho de que, a mí me choca bastante el hecho de que quien la haya creado lo repudia tanto. Sí. O sea, porque él le dice, ¿no? Que tú me creaste y me estás condenando a la vida, pero a la vez también me repudias. O sea, siendo con ese sentimiento, es como que nosotros sabemos que somos creados por Dios, ya se tiene esa idea, ¿no? Pero también tenemos en cuenta de que se nos protege, o de que siempre se busca nuestro bienestar, o tenemos como que esa idea más positiva acerca de quién nos ha creado, pero en cambio a la criatura es todo lo contrario. O sea, es un ser que su mismo creador lo odia y que decide no haberlo creado. Sí, porque ahí también mencionan, algunos críticos decían de que tanto en la obra como en la película se trataba de reflejar cómo el hombre juega a ser Dios siempre. Sí. Y también se trata de mostrar como un polo opuesto a lo que se tiene como que el concepto no de la Biblia, que Dios ama al hombre, su imagen a semejanza. Entonces rompe con todo eso. Pero en cambio, tanto en la obra como en la película, tratan de buscar el ser perfecto. Tratan de dar vida a algo, pero trayéndolo a través de la perfección. No tanto en la perfección de belleza o cosas así, ¿no? Sino como que ser más rápido, ser más fuerte, tener mayor resistibilidad. En esos aspectos tratan de traer un ser perfecto. Y como mencionaban, ¿no? Todos los hechos de sentirse repudiado de un lugar, de no tener identidad. Todos esos sucesos son como que marcan a la criatura para luego desencadenar todos los sucesos que hace, ¿no? Sí. A propósito de lo que decías acerca de la repulsión que sentía el propio Víctor por su criatura, yo tengo tengo anotadas unas líneas del libro que decía, ¿no? Tú, mi propio creador, me aborreces. ¿Qué puedo esperar de tus semejantes que nada me deben? Me rechazan y me odian. ¿No debo odiar a quienes me aborrecen?
Entonces ahí da un poco su sentimiento de, si tú que me creaste no me amas, ¿quién más podría amarme? ¿No? Entonces vemos la necesidad de un amor de familia, paternal, de alguien que te dio la vida, debe amarte, ese sentimiento de las relaciones de padres con hijos, de tú que eres mi padre o tú que eres mi madre, deberías amarme por ser mi padre, por ser mi madre. Y los demás pues no me importan, ¿no? Porque los demás pues no tienen una relación conmigo, pero tú siendo tú no me amas, ¿cómo puedo esperar que otra persona me ame? Ay. Yo siento que Guillermo del Toro trata de plasmar eso también en su película. Sí, claro, como... pues porque él no se da a conocer de que no tuvo una buena relación con su padre, entonces podría haber ahí incluido. Y también creo que es algo que podría identificar a muchos. Sí, es un entonces tema eso que lo hace mucho más cercano a su película, porque o sea, Guillermo del Toro respeta ciertos temas, ciertas cosas, o esa misma esencia del libro de Mary Shelley, pero también le da como que su toque, ¿no? Su esencia de él, porque él conecta, ¿no? Entonces, sí, eso conecta mucho, la verdad. Eso creo que es lo más bonito, o lo que se aprecia de cada adaptación, que no se desligue mucho de la obra, pero que sí o sí sabemos que va a tener esos tintes de quien lo está produciendo. Y algo que me gustó de la adaptación fue, por ejemplo, lo que mencionaban de Elizabeth, como su personalidad que tenía, como que todo lo tenía claro, era como que tenía sus decisiones precisas, como que ella toma... Sí, hasta en la parte donde... por ejemplo, se podía ver, bueno, yo en la película era como que no conecté mucho con Víctor, por así decirlo, porque sentía como que, no sé, me daba como cosas, porque su ego, todo lo que reflejaba. En la película ni en el libro, yo la verdad, te odio, Víctor. Hashtag te odio, Víctor. Pero en el libro al menos era como que yo trataba de comprenderlo, no sé. Trataba. Era como que... colaboras, Víctor. Como que todo lo que sucedía, como que se le mostraba como un ser, tal vez como que... inofensivo, por así decirlo, como que paraba enfermo, como que no era como que alguien alzado, por así decirlo, mientras que en la película era como muy grande, era como que quería exhibir todo, que quería ser el mejor, todo, pero tal vez eso también fue por sucesos que pasaron en su infancia. Por ejemplo, una escena que se me quedó muy marcada fue donde el padre le estaba enseñando le decía que no, pero tú mantienes mi apellido y yo soy el mejor cirujano, creo era. Sí, eres cirujano. Yo soy el mejor cirujano de esta época y tú debes continuar con eso porque tú continúas con mi apellido. Y solamente lo hacía por su apellido, no lo hacía por el bien de su hijo. Y hasta le estaba preguntando cosas y Víctor respondía correcta y solamente en una se equivocó. Y agarra y entonces le iba a pegar. Ajá. Y él le da la mano, pero él le dice como que todas son sagradas. Ajá. Y agarra y ¡pa! En la cara. Y es lo mismo que hace o sea, ahí se refleja, ¿no? La misma actitud que tiene con su criatura. Porque la criatura no empieza a hablar, ¿no? O sea, no, solamente dice una palabra. Es un proceso. Igual hay varias diferencias entre la película y el libro, y una de esas diferencias es que Víctor en la película no corre inmediatamente cuando ve a la criatura, sino que trata de enseñarle cosas, de hablar de las cosas. En la película. Víctor, pero en el libro él simplemente ve que se para, se asusta y se va, y corre. Ya, pero en la película sí tratan de ver un poco el rol de un padre, y eso lo quiero explicar yo, porque es que la verdad que siento que, no sé. Ya bueno, él trata de como de enseñarle, no le dice, bueno, soy Víctor, y esa es la primera palabra que él escucha, y entonces le graba totalmente esa palabra. Y es como cuando un niño aprende a hablar recién, ¿no? ¿Qué aprende a hablar primero? Mamá, papá. Entonces lo primero que él habla, su primera palabra es Víctor, que representaba todo lo que había conocido ese momento, ¿no? Víctor era todo para él. Y en la película él ve que él lo acompaña en varios momentos, pero se desespera tanto porque quiere resultados tan rápidos, así como su padre ejercía sobre él esa presión de querer resultados rapidísimo, de decir, tiene que estudiarlo y saberlo ya, todo por el apellido y tal. Y entonces él refleja lo mismo y actúa de esa misma manera con su criatura, no rompe un patrón, sino que lo continúa y trata de exigirle a la criatura que aprenda. Entonces cometió un error, se dice, ¿no? Cometió un error porque no es inteligente, no comprende lo que le digo. De repente algo sucedió mal, ¿no? Yo pensé que iba a ser un ser inteligente. Entonces ahí vemos como Elizabeth le dice que no, que él es una criatura buena en sentido. Entonces él siente como un poco, no sé, de envidia, porque Elizabeth muestra un poco de ternura hacia la criatura, pero jamás mostró ternura por él, porque obviamente sabía cómo era su personalidad, ¿no? Y entonces esa, digamos, esa parte hace que él después vaya con mucha más violencia
a exigir resultados, ¿no? Y vemos cómo le está pegando, hasta que en un momento la criatura agarra eso y lo destruye, ¿no? Entonces él se espanta un poco y dice, bueno, entonces he creado esto tan maligno, tan malo. Y ahí es donde empieza a configurar su plan, ¿no? De destruir todo. Pero vemos en una parte, por ejemplo, cuando le está cortando el cabello, y también rasurándole, creo, y deja la navaja en un costadito, y entonces la criatura la agarra así y se corta la mano, ¿no? Y entonces ahí yo en ese tipo de escenas, como me está diciendo cosas, yo sentía que es como una mamá tipo que está tan estresada por la crianza que tipo está y entonces le dice, no, pero ¿qué estás haciendo? Mira, te vas a cortar y esto, y reacciona de manera un poco desesperada, violenta tal vez, pero cuando pasa eso se preocupa, pero se preocupa y trata de sanarle su herida, de verle, y luego ve que se sana rápidamente, ¿no? Y entonces y eso, el tema de Víctor muestra en ambas partes un modelo general de una madre y un modelo general también de un padre un poco abusivo. Entonces, para mí eso es algo que conecta mucho con las personas que han visto la película o que lo quisieran ver, porque siento que en algún momento podemos identificar algo en esas partes, ¿no? Después, cuando Víctor simplemente, bueno, ya no quiere seguir enseñándole, se harta de todo eso y confabula todo este plan para hacerlo, ¿no? Pero cuando hace toda la destrucción de todo eso, él quiere volver, o sea, le da un poquito de sentimiento de culpa. Y entonces explota y pierde la pierna. Pero eso se lo pasa en la película. Claro, en la libro no sé. Pero igual le da algo como, ¿no? Es una buenas escenas. Creo que sí hay muy buenas escenas, muy buenos diálogos también. Sí, también. Sí, pero en el libro es diferente, ¿no? Porque también la criatura arrasa con todas las personas que amaba a Víctor, pues, o sea, y las mata también. Sí, lo primero fue William, que como mencionaban, ¿no? En la película él se muestra una persona adulta, todo, mientras que en el libro como tal, él se entera a través de una carta, Víctor en sí, de la muerte de William, su hermano, que era un niño pequeño, como el niño dulce. Lo mostraban como que daba felicidad tanto a su padre, porque ya en ese tiempo ya su madre había muerto todo. Y fue donde muere, ¿no? Y le echan la culpa a Justine, que era la prima. Claro. Hay más personajes. Sí, ahí era la prima. Y Víctor es como que vuelve todo, pero en eso ve a lo lejos a la criatura como tal. Porque como recordamos, como mencionaba Viviana, en la película es como que Víctor intenta como acercarse a la criatura, como que enseñarle cosas y todo. Pero en el libro como tal, es como que él se asusta y se va del lugar. Siente repulsión desde el momento en el que la crea. Y hasta cuando vuelve es como que, o sea, rogaba por que no volverse a encontrar. Y no se lo encontró como tal, pues. No se lo encontró, porque ya se había ido. Ajá, y luego... Cuando llegó su amigo, él quería mostrarle su apartamento. Sí, cuando llega. Y luego cuando muere William y todo, él en sí sentía la culpa porque él sabía que había sido la criatura por la marca en el cuello que tenía de los dedos. Eso ve cuando lo ve. Cuando ya ve. Porque cuando recibe la carta, él tenía dudas todavía. Quizás habrá muerto por ahí, o quizás esté por el bosque, no sabía dónde estaba, pero aún no sabía. Y luego se preguntaba, ¿y si quizás recorrió mis pasos y fue hasta Ginebra? O sea, se preguntaba, y esa duda lo carcomía, ¿no? Y quería otra vez leer una cita del padre de William cuando le escribe la carta a Víctor acerca de la muerte de William. Le escribe con un amor, o sea, con ningún tipo de sentimiento de odio o de venganza. Y dice: ven, Víctor, no cavilando ideas de venganza contra el asesino, sino con sentimientos de paz y de bondad, que curen en lugar de agravar las heridas de nuestro espíritu. Entra en la casa del duelo, amigo mío, pero con la bondad y el afecto hacia quienes te aman y no con odio hacia tus enemigos, tu padre afligido que te quiere. O sea, incluso siempre tratando de llevar un duelo en familia, ¿no? Quería que su Víctor vaya, pero para que todos se acompañen, o sea, vivir un duelo en comunión, unidos, y que puedan superarlo juntos, ¿no? En cambio, pero Víctor no puede estar junto con su familia porque los sentimientos de culpabilidad lo ahogan. Él decía, cada risa, cada sentimiento, cada expresión de felicidad que yo veía en otra persona era un agravio para mí, era algo terrible, ¿no? Claro. Entonces él decía, solamente la soledad me consolaba. Claro, era el que él mismo consideraba que mataba a su familia, ¿no? Porque era a través de o sea, él lo que él había creado era ahora lo que mataba a los seres que más quería. Sí. Entonces también
Por ejemplo, algo que también había visto y me llamaba bastante la atención es que cómo hay esa comparación entre cómo Víctor se convierte en un monstruo y cómo el monstruo llega a tener esa compasión o un sentimiento más humano. O sea, todo se reinvierte. Porque Víctor pierde ya incluso en su aspecto físico, como lo retratan dentro de la película. Se viste con harapos, con telas, o tiene un aspecto muy descuidado. O sea, tiene más como que te hacen llegar a que Víctor ya pierde lo humano. Si no se convierte también, es el monstruo. Incluso su hermano, dentro de la película, el hermano, cuando muere, le dice, me das mucho miedo, Víctor, le dice, porque tú eres el monstruo. Entonces también ese sentimiento, ¿no? De ese cambio. Hay también una diferencia bien importante en la película y el libro, y es que en la película, por ejemplo, en la película Víctor le dispara a Elizabeth, claro que le quería disparar al monstruo, pero le dispara a Elizabeth, y luego también después con todo lo que sucede y la pelea que hay, también el monstruo mata a William, ¿no? Entonces, y le echa la culpa automáticamente, dice, fue él quien le hizo daño a Elizabeth. Y también del tío de Elizabeth. Y le echa la culpa a Frank, a la criatura. Él le hace todo. Él se libera de las culpas, trata de hacer que no caiga. En cambio, en el libro siempre dice, es mi culpa. Aunque no confiesa exactamente los hechos que lo llevaron a la culpabilidad, siempre se echa la culpa y le dice, no, es que es mi culpa. Cuando le pregunta a su amigo, es mi culpa. Cuando le pregunta a su padre, es mi culpa. No le preguntan, no van allá porque no quieren ahondar en eso, porque saben que no quieren hablar de eso. Porque saben que no es algo también que le creerían. Pues, es como que saben que no fue él, pero... Porque le cuenta el padre, ¿no? Ajá. Sí, y lo tratan de loco, porque ya había tenido, ese tiempo ya había pasado hasta en la cárcel y todo, por la segunda muerte que fue del amigo. Y entonces él siempre se echaba la culpa, decía que él los había matado y todo. Pero como las pruebas mostraban de que él no había sido el asesino como tal directo, claro, entonces todos pensaban de que ya estaba loco, y más por la enfermedad que tenía, tanto la depresión que era como tal, ya había enflaquecido tanto, su piel se volvía amarillenta, y como tú dices, la inversión de los papeles, ¿no? Que en este caso él actuaba ya como el monstruo como tal, y también la inversión del poder también, porque tanto en el libro, y más se ve reflejado en la película, porque las mismas palabras de la criatura fue donde le dicen, después de la muerte de Elizabeth, donde él le dice, ¿no? Tú pudiste haber sido mi creador, tú pudiste sido el que me dio la vida y tal, pero ahora yo soy el que va a ejercer poder sobre ti, ahora yo soy el que manda, y ahora tú vas a ser el que va a hacer todo lo que yo te diga. Ahora yo seré tu amo. Le dice, recuerda que yo soy superior a ti. Mis articulaciones son más flexibles, soy más fuerte, soy más alto, soy mejor que tú. Tú me hiciste así. Y también el hecho de que lo condena, ¿no? Lo condena a vivir en un mundo que no decidió, pero también hay una diferencia en que la criatura le pide a Víctor que crea a otra criatura femenina, ¿no? O sea, esa necesidad de encontrar a una mujer. Pero ¿cuál es la diferencia entre Víctor de la película y Víctor de la novela? Ya, es que por ejemplo en el libro se muestra cuando viajan a Irlanda, creo. ¿Irlanda? Para hacer la segunda criatura. Ajá, Irlanda. Sí, Irlanda. Viajan a Irlanda. Viajan primero a Perth porque tienen una invitación de unos amigos. Pero en ese viaje, Víctor dice, mejor me voy a separar de ellos, voy a ir hasta una cabaña en Irlanda y que su amigo continúe su viaje a Perth. No, entonces él se retira 2 meses y ahí es donde crea. Y en el libro, por ejemplo, bueno, se narra y todo donde él ya estaba con la criatura, ya la había creado, ya había como que articulado todo. Solamente faltaba darle como la energía para darle la vida como tal. Pero luego en ese último momento fue donde él se pone a pensar, como a reflexionar y se arrepiente, cuando ve exactamente a la criatura con la sonrisa malévola, como la retratan en el libro. Y entonces él se pone a pensar, pero si crea otra criatura y no sale como la primera, que es un ser inteligente, que siente compasión por los demás, quiere sentirse incluido, y más bien esta criatura solamente quiere saciar como todos esos sentimientos a través de la malicia o quiere matar a las demás personas. Él sentía esa culpabilidad de dejar una criatura suelta hacia las demás personas. Claro. Y también pensaba de que, por ejemplo, la primera criatura quería sentirse comprendido por otra, quería sentirse amado, como dicen. Pero ¿qué pasaba si la segunda criatura no iba a sentir esa misma compasión por la primera criatura, sino que al ver la belleza de los hombres, iba a sentir más bien atracción por los hombres con esa belleza, y más bien a la misma criatura iba a repudiar? Y también se cuestiona el hecho de la reproducción, y esto más se ve también en el libro, ¿no? En la película, perdón, donde se cuestiona el hecho de que qué pasaría si estos se reproducen, todo eso, ¿no? Pero en la película como tal, ni siquiera empieza, se niega desde el inicio y nunca lo quiso crear.
Sí, él quiere mirar mucho sobre la reproducción y no dice, ¿y qué tal si hago un mundo lleno de estos monstruos y se vuelven contra los humanos, ¿no? Y hay una parte en la que, bueno, esta es la parte del libro, en lo que le dice Víctor cuando le confiesa todo lo que había pasado, porque cuando le pide esto es cuando se reúnen, bueno, Víctor va hacia una cabaña que está lejana a su casa, quiere estar solo, donde tiene un lago, quiere hundirse en el lago, pero luego dice no, piensa en su familia, y luego piensa no, está la criatura y tal, y no lo hace. No, en ese momento es cuando avista a la criatura y te da un encuentro, ¿no? Y entonces le pide por favor que le quiere contar su historia, le quiere contar todo lo que ha pasado. Sí. Entonces en ese momento... No, pero eso fue volviendo a la universidad. De la criatura esa que tú mencionas que se van en una cabaña al lago, eso ya fue cuando ya estaba creando la criatura como tal. No, eso fue antes cuando le va a pedir. Antes cuando, de que le pide que crea eso otro. Fue en su casa, cerca de su casa en Suiza, en Ginebra. Ya, hay una cabaña que tiene su familia que está alejada y él quiere irse hacia allá. Entonces él dice siempre que quería hundirse en ese lago y tal. Y pasan días, ¿no? Se va en un bote, rema, la corriente lo lleva y luego vuelve y así. Y entonces en eso se da cuenta de la presencia de la criatura. Entonces se da un encuentro. ¿No? Le dice, la criatura dice, ven, sígueme en mi cabaña. Tenía como una cabaña que quiero contarte lo que ha pasado y dame la oportunidad. Entonces Víctor accede y va tras él. Y entonces ahí donde le comenta todo lo que había pasado, ¿no? Todo lo que, cómo había primero ido a una aldea y unos lo habían atacado, otros huían, él no entendía nada. Después cuando vas a otra cabaña y ve a las personas que están dentro, cómo los admira, cómo aprendes muchas cosas sobre ellos. Y luego nuevamente cuando lo vuelven a repudiar, luego cuando quema todo, le cuenta toda su historia, lo que había pasado hasta ese momento. Y eso todo, digamos, como para generar en él algo que le diera a su nueva acompañante, ¿no? Y, por ejemplo, hay una parte que le dice, todos los hombres odian al desgraciado, pero tú, mi creador, me detestas y me denigras a pesar de que soy tu criatura, a la que estás ligado por vínculos que solo pueden disolverse con la destrucción de uno de nosotros, ¿no? De alguna manera hay una amenaza implícita ahí acerca de si no haces lo que yo te digo o si alguno de nos tiene que morir para que esta relación se quiebre, ¿no? Y luego le dice, cumple tu deber para conmigo, y yo cumpliré el mío hacia ti y hacia el resto de la humanidad. Si satisfaces mis condiciones, dejaré a los hombres y a ti mismo en paz. Pero si te rehusas, alimentaré el monstruo de la muerte hasta que se sacie con la sangre de los amigos que aún te quedan. Y cuando le pide que quiere a una compañera. Y en ese momento él piensa en toda la humanidad, en sus amigos, y quiere hacer a esta criatura, ¿no? Y luego le dice, soy tu criatura, me mostraré manso y dócil con mi señor natural y mi rey, si estás dispuesto a cumplir tu parte, tus obligaciones hacia mí. Y ahí es donde le dice, ¿no? La parte en la que le dice, soy más fuerte, soy mejor que tú, así que como lo amenaza, digamos, en un sentido práctico. Y es cuando después él se va nuevamente de viaje a Sapert, y de ahí se va a esa cabaña, y ya se fue en el viaje. ¿Y dónde fue donde muere el amigo? Ahí fue donde muere, mata a su amigo. En un símbolo un poco de venganza, ¿no? Porque... Sí. Claro, él hacía todo, las muertes que hizo fue por venganza, ¿no? Sí, y luego de eso, se torna así, mata al amigo, todo. Entonces luego, después de eso, Víctor y el monstruo están en una persecución constante, ¿no? Y ahí hay una parte en la que a mí me encanta, y es esto de que la criatura le va dejando pistas a Víctor de dónde está. Y dice que le escribía en las cortezas de los árboles cerca de... Está cerca, Víctor, o descansa en la cabaña que está al norte, no sé qué, y luego nos veremos pronto, y así. Entonces, digamos, de alguna u otra forma la criatura logra su objetivo, porque no tiene una compañera como él quisiera o como lo hubiera querido, pero tiene a Víctor que siempre está con él y siempre lo está persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo. Se siente como, siente la atención que nunca tuvo de Víctor, jamás tuvo esa atención en el libro de Víctor, nunca le habló siquiera antes, o sea, en cuanto lo vio. Y entonces, y ahora todo el tiempo estaba persiguiéndolo, estaba detrás de él, pendiente de lo que hacía, lo vigilaba, quería, entonces esa persecución, digamos, satisfacía al ser. Y lo hacía de alguna u otra manera sentirse feliz. Y entonces cuando ya muere, él realmente siente esa muerte y realmente le duele la muerte de Víctor. Claro, a pesar de cómo lo haya tratado. Ajá, claro. Es creador, y es como la relación de un padre con un hijo. O sea, a pesar de que pase lo que suceda, y se rompe algún tipo de relación, los hijos o los padres siempre van a querer ese vínculo, que sea, aunque sea un perdón al final,
para tratar de cerrar esa relación. Eso sí pasa en la película. Eso pasa en la película, en el libro no. En el libro el ser va hacia su lecho de muerte y sí se lamenta de su muerte y solloza. Y en la película sí como tiene esa redención, como que Víctor le pide perdón. En el libro no sucede que le pide perdón, sino que ya está muerto y él va a su lecho y le llora. Pero en la película sí le da ese perdón que él tanto estaba esperando y que de alguna manera cerró todo eso y después va a vivir su vida. Y hasta le dice, si ya tienes la vida, ¿por qué buscas la muerte? Solamente vívela. Esa también, esa parte me gustó. Sí, pero a mí la parte que me gustó tanto en el libro como en de la película, o sea, mi parte favorita fue el momento donde la criatura narra su historia, específicamente lo de la cabaña, ¿no? Donde aprende el lenguaje, el lenguaje, cuestiona también el conocimiento, porque decía, mientras más sé, mientras más cosas sé, más dolorosa es mi vida, porque como que más sabía que no pertenecía a algo, no tenía identidad. Tenía más conciencia acerca de quién era. Yo creía que él tenga un amigo, la verdad. Yo pensé que iba a ser amigo, por ejemplo, del anciano que estaba en la cabaña, que era invidente. ¿Saben que yo? Ay, sí, que fueran amigos. Sí, y era como que él todo ese tiempo hasta los ayudó y todo, y lo trataban como el espíritu del bosque, le decían, porque él le traía leña, le traía comida, porque pero veía que en algún momento lo iban a traicionar, o sea, de que... Pero él pensaba que sí le iban a aceptar. En algún momento sí lo sentía, sentía placer en ayudarlos a todos. Sí, porque luego cuando ya todos salen y solamente queda el anciano, él ingresa, es como que dijo, es mi oportunidad para acercarme a alguien, ya que como él se dio cuenta de que las personas al verlo se espantaban y ni siquiera le daban la oportunidad de hablar, entonces sabía de que como el anciano no veía, entonces podía llegar hacia él a través de las palabras. Y es donde llega y el anciano como tal es como que tiene una conversación, se siente como que algo más amical, como que una relación ya establecida. Pero luego llegan los hijos y es donde se asustan, lo botan, le disparan todo. Y en la película, por ejemplo, en el libro solamente eso se pasa en un solo día. Digamos. Mientras que en la película ya hay como que una relación más establecida porque pasan todo un invierno, todo juntos. Le enseñan muchas cosas, muchos libros. Sí. Hay el realmente de la Biblia. Y hay parte también ahí también pasa lo de los lobos, ¿no? Que atacan al anciano. Sí. Ay, sí. Y hay una frase de la película, es que es terrible, hay una frase de la película que le dice, ahí me di cuenta, o sea, antes de eso, que el cazador no odia al lobo. Y el lobo no odia a las ovejas, pero están destinados a la violencia por el simple hecho de lo que son. Y es triste, de verdad. Porque, sí, verdad, o sea, el destinarte a algo, estar predestinado a algo por simplemente ser quien eres, o sea, es muy fuerte, de verdad. O sea, ¿estás predestinado a hacer eso realmente? O sea, el odio que recibes o lo que tú recibes es por quién eres, de verdad. Y ahí se puede ver reflejado. Es por cómo te ves. O sea, también por cómo te ves, creo, porque se ve reflejado, por ejemplo, en la parte de la escena cuando, por ejemplo, el anciano le dice, busca tu identidad, busca quién eres, porque para mí el anciano pensaba que él tenía Alzheimer o algo, ¿no? Porque no recordaba nada. No, pensaba que había sufrido la guerra y había perdido la memoria. Y entonces él es donde vuelve al lugar donde todo se había incendiado, encuentra los papeles de Víctor, todo, y él descubre, ¿no? Que es una criatura creada a través de varias partes diferentes de personas muertas. Y él cuando vuelve a contárselo al anciano, vuelve con todo ese entusiasmo, es donde le encuentra al anciano tirado, ¿no? Con los globos. Y él, por más de que él lo rescata y todo, cuando las otras personas vienen, los hijos como tal, pero no solamente ven lo que quieren ver. Lo juzgan por su apariencia y piensan que él lo había atacado. Y creo que ahí se puede ver reflejado lo que dices, ¿no? Que tal vez se tratan por cómo te ves. Por algo físico. Es algo muy de la cultura también actual. Sí, de siempre en realidad, pero siempre te juzgan por cómo te ves y no saben realmente el trasfondo o lo que ha sucedido, lo que has hecho o quién eres en realidad, sino que te juzgan y estás destinado a tratarte como te tratan por cómo te ves, nada más. No sé, sí, pero en la película había muchas partes donde se veía como que la criatura iba a tener amigos, ya como tal, o sea, como que establecía relación, por ejemplo, con el marinero, con el anciano, todo. Y luego cuando se veía que todo eso acababa, era como que... Al final te das cuenta de que, o sea, que a pesar de que tengan una relación, no son como de la misma especie, o sea, no pueden, o sea, no se puede. Mira, yo al principio quería que Víctor lo quisiese. Luego Víctor no me cayó bien, la verdad. Yo pensaba que se arrepintiera, no sé.
Luego quería que Elizabeth se enamorara de él y vivieran juntos para siempre. Pero parecía que sí había una conexión como Sí, tal. sí tenía. Porque hasta él sintió celos, Elizabeth, Víctor. sí, y Elizabeth también dijo, o sea, si muero viéndote, es Ajá. mi felicidad, algo así. O sea, algo así En la como que película. Ajá, en la muero, película. me gustaría, o sea, le gustaba que iba a morir como mirándole a los Ajá, ojos. Claro, y- pero es que también Elizabeth no se sentía parte de, pues, o sea, por eso yo creo que ahí esa Siempre tenía una simbología, ese conexión con las paralelismo con la criaturas. criatura. Ajá, siempre tenía con los animalitos pequeños, con todos los indefensos. Ajá. Entonces tenía esa conexión también con él, porque también lo consideraba indefenso. Y yo vi por que todo lo eso sucedía. refleja, yo vi un video donde decía como que un análisis psicológico, no sé qué, que, por ejemplo, Elizabeth siempre paraba con una mariposa en Ya, un video. encerrada. Ajá, y decía que la mariposa representaba a Elizabeth, como que un ser Sentía bello, así. pero frágil, pero a la vez encerrado y enclausado en algo, ¿no? Y tal vez sí, ¿no? Y con la criatura tal vez trató de reflejar eso, como que tratar de ayudarlo, porque ella se veía reflejada también en la criatura. Y Víctor hasta le reclama porque cuando ella baja en la noche a verlo y la criatura como que siente apego con esa persona porque lo trataba bien y todo. Y luego cuando Víctor incendia todo y vuelve a bajar y le dice, di otra palabra más que no sea Víctor. Y él le dice no, Elizabeth. Y por Y más de que peor. mostró un avance, es como que el mismo hecho de que diga de la persona que él quería y todo eso era como que lo dejó ahí y se lo Más abandonó. repulsivo, ¿no? Sí. Tuvo una actitud mucho más Luego, violenta. cuando pasó lo del barco, yo quería que el capitán lo adoptase. Ay, no sé. Semi marinero. Sí, mi nuevo capitán. Sí, que soy nuestro espíritu protector. Algo así, no sé, La esperaba algo actitud de así. Elizabeth, o sea, dentro de la película y el libro también es un poco suprimida su actitud más crítica por la reedición que hace Mary Shelley, ¿no? Entonces también por eso no tiene mucho diálogo en las algunas ediciones que podríamos haber leído dentro del libro y también dentro de la película, ¿no? Porque en la película sí como que Elizabeth tiene esa actitud más Un poco más empoderada. decidida, más empoderada, Ajá. entonces Pero en el libro sí es como la típica mujer del siglo XVIII, que Sí. es tierna, sumisa, que se debe a su familia, que solo tiene amor para dar y tal. Entonces es Ajá. como la idealización de una mujer de esa época. Sí, porque Y- hasta creo que sí. en la película cuando estaba hablando con Víctor, cuando llega a verlo y todo, y Víctor es como que le confiesa su amor y todo, y le dice, ¿no? Como que le da a entender para que los dos estén. Y ella le dice como que ya había tomado una decisión. A mí me gustó esa parte porque era como que muy decidida y hasta le dijo, Dios nos ha podido crear como a su imagen y semejanza y todo, pero la bondad que nos ha dado, ese poder que nos ha dado, es el poder de la elección y yo decido no estar contigo. Algo así. Y no se me encantó que lo rechace, la verdad. ay, bueno. Bueno, odiamos a Víctor. Pues sí, pero creo que nos da muchos temas, ¿no? O sea, que van más allá de lo que realmente se nos ha dado a conocer acerca de Frankenstein de Hollywood. Creo que es mucho más precioso esta autora, Sí. merece mucho más Reconocimiento. reconocimiento. Sí, Sí. la verdad. Aparte, Sí, o sea, me encantó su libro, la verdad. Me encantó porque siempre parte del principio de las cuestiones que tiene Víctor, ¿no? De el saber qué es la vida, cómo se da la chispa de la vida en las personas, cómo es que está la creación y esas preguntas que en realidad en algún momento pues todos nos hemos hecho, ¿no? ¿Cómo tenemos la vida? ¿Por qué la tenemos? O sea, ¿por qué la muerte, o sea, llega? ¿Por qué no somos inmortales? ¿Por qué morimos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué todas esas cosas? Y luego las preguntas también filosóficas que se hace el propio ser, de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, y todas esas cuestiones que también representan un poco a la humanidad en general acerca de las preguntas, que nos hacemos y nos cuestionamos y que la filosofía ha tratado de responder, pero que de alguna manera lo hace más humano y lo hace más realista cuando se las plantean esos personajes. y A me mí gusta encanta mucho. que a pesar de todo el contexto en el que vivió Mary dentro para escribir el libro, me encanta que hable acerca de un monstruo que fue creado por la misión de un hombre, pero en realidad todo esto es integrado por la pluma de una mujer, ¿no? O sea, creado por una mujer. Entonces eso también da mucho relevancia Sí. a cómo fue. O sea, es como que, ¿sabes? Está aquí el libro, es tan conocido y trata sobre temas que podríamos vincularlos ahora y fue escrito hace mucho tiempo por una mujer, a pesar de los prejuicios, a pesar de todas las dificultades que pudo haber tenido para crear esto. Y adolescente. Y adolescente. Y creo que eso también nos invita a que como persona, como incluso niños, niñas, tengan esa intención o esa capacidad de decir, yo puedo crear algo como tal y hacerlo y expresarse a través de la literatura, ¿no? Del arte. Y esa actitud reflexiva que también representa en su libro. Claro, que Y reflexiva y ligera, porque el libro fue facilísimo de leer, o sea, Sí. fue es muy cortito, Muy el libro entendible, aparte. además. una tanda que
tú te das una tarde y luego lo terminas y ya está. O sea, te recomendamos leer. Ajá, definitivamente, porque es muy corto, es muy cortito y muy rápido de leer. Y el lenguaje que utiliza, muy a pesar de que entendible, es bastante fácil. comprensible de leer. Y que te capta, o sea, rapidísimo, te atrapa muy Sí, rápido. la verdad que sí. Creo que por eso también se popularizó tanto, ¿no? Porque es tan fácil de leer y también se popularizó el hecho de constituirlo como un personaje de terror para niños, porque es sencillo, la historia es sencilla. Sí, y también pero creo que va más allá de eso. No, claro, Ajá. digamos que en ningún momento se popularizó por eso, o Hollywood lo popularizó. Ajá. No, y también lo había leído que porque en esa época estaba como que de moda, por así decirlo, los nuevos experimentos que estaban haciendo en animales. Y era como que reflejó también. eso también Claro, porque... porque da paso a los demás libros de ciencia ficción, ¿no? Sí, Claro. sí, porque dice que era como que específicamente lo hacían en ranas, como que tratar de darles movimientos a través de electricidad. Y tal vez y decía que esto se inspiró y también de un sueño, creo, para... Claro, sí, de dentro de la conversación, que si nos olvidamos en la primera parte, pero no la mencionamos, ella estaba con su esposo, Percy, y con Lord Lord Brian, claro, ¿no? Entonces, dentro de esa conversación que tienen una noche tormentosa, crean o tienen un plan de hacer, publicar un libro, con una copila de cuentos, algo así, de historias, terror. Entonces, Mary esa misma noche sueña con una criatura y es ahí donde plasma todo, pero con tintes más biográficos, ¿no? Acerca de su vida. Entonces eso también creo que es importante recalcar. Me encanta que sea ¿Cómo una se historia. dio? O sea, de que se haya dado tan rápido y digamos, bueno, lo vemos rápido, porque Claro. en realidad quizás haya pensado No, ideas claro, o sea, antes. de que Las lo trabajó ideas, sí. sus pilares, o sea, Porque las haya incluso pensado. el esposo en cierto aspecto incentivaba a que Mary siga escribiendo a pesar de los roles que pues en ese tiempo se le eran fundamentales o necesarios en una mujer, ¿no? Entonces me encanta que sea un libro escrito por una mujer. Una mujer. Sí, me encanta. Sí, muy buena, la verdad. Bueno, creo que eso es todo por este episodio. Esperemos que les haya gustado y nos comenten acerca de qué les ha parecido, si ya han leído el libro antes ¿Se han o visto qué la les película? claro, si han visto ya la película de Guillermo del Toro, capaz han visto otras adaptaciones de Frankenstein o qué nueva idea tienen ahora de Frankenstein con lo que hemos hablado. Creo que eso sería. ¿Cuántas estrellas le das al libro y cuántas estrellas le das a la película? De 5 estrellas. ¿No? Yo le doy 4.5, 4.5 estrellas al libro. ¿Y a la película? Y la película le doy, yo creo que 4. Yo siento que, o sea, personalmente a mí me gusta más el libro que la película. A mí también me gusta más el libro, la verdad. Y eso que estoy siendo muy, estoy regalando muchas estrellitas, porque soy muy... No, pero que el libro es muy bueno, la verdad, me encanta. Yo le Ah, diría- sí. ¿Tú cuántas estrellas le das? Y eso te voy a copiar, ¿no? De 4.5 al libro y 4 a la película. Sí. Siento que la película, o sea, sí me gustó mucho, pero si no hubiera leído el libro. Ah, Claro que ya sí. sé sobre Sí, el ajá. libro, Ajá, es como digo, que... Porque siempre dicen me el gusta libro es más. mejor que la película. Y efectivamente siempre se aplica. Casi siempre Yo le daría 3.5 a la película. Odio. No, sí, pero o sea, está muy buena. Si tú no has leído el libro, te parece bonito, porque es muy buena. La Ajá. historia es muy buena, pero si tú conoces la historia original, te vas a ver en la necesidad de compararla y Sí. vas a ver que la Sí. historia original, el libro es mejor. Yo les Bueno, diría que lean ajá. primero el libro. Sí, para que critiquen Igual creo también que con- ambos tienen su toque, ¿no? Como Sí. siempre digo, toda Sí. adaptación tiene todo ese toque también autobiográfico dentro de ella. Sí, Así que eso es lo más bonito. Sí. Es una historia, digamos, con la esencia misma, pero Claro. diferente. Sí. Bueno, adiós. Chao. Gracias.